a un estudio bíblico más, la santa palabra de nuestro Dios. En el capítulo 5 de Hebreos estamos ya. Hemos terminado el capítulo 4, en donde se nos está enseñando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos explicado que el sacerdote era aquella persona que no se elegía por sí mismo, sino que había alguien que lo designaba, y en este caso solo lo podía hacer Dios. Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote y a toda su descendencia. Nadie podría decir por sí llamarse sacerdote si no era llamado por Dios. Y para eso Dios lo estipuló, según la ley, solo a la descendencia del hermano de Moisés, este es Aarón. Y de él vino toda la descendencia de los sacerdotes. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Según lo que vemos aquí, ellos traían delante de Dios como representantes de todos los hombres, en aquel tiempo del pueblo de Israel. Pero en este tiempo, usted y yo no nos acercamos por medio de un hombre a Dios, sino que Dios escogió a su Hijo y le puso como un sumo sacerdote, no como el de Aarón, no como el sacerdocio que tenía la descendencia de Aarón, no, nada que ver. Este sumo sacerdote, cuando nos referimos al trabajo que hacía, venía y tomaba un cordero, lo sacrificaba para que por medio de su sacrificio fuesen perdonados los pecados del pueblo y también del sacerdote. Porque dice que aunque el sacerdote era llamado por Dios, era un hombre. Y por ser un hombre tenía pecado. ¿Cuántos sabemos eso? Entonces, si el hombre que llevaba la ofrenda y el sacrificio delante de Dios era un hombre, era pecador. Necesitaba que también pagase su pecado. Según la ley estipulaba un sacrificio de un animal. Y lo dice claramente en el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado, ¿de dónde? De entre los hombres. O sea, no era un extraterrestre, no era un ángel, sino que era un ser humano. Y por ser humano, venía de la descendencia caída de Adán. ¿Cuál era la diferencia? En que era Dios quien le había llamado para que por medio de él fuesen presentadas las ofrendas y los sacrificios delante de Dios sin ningún problema. ¿Cuál es la razón del sacerdocio? Como el hombre era pecador, no podía venir, ¿verdad? Cuando sabemos que dentro de los atributos de Dios, Dios es un Dios justo. Y dentro de su justicia no puede tomar por inocente al que es culpable. Y usted y yo, ¿cómo estamos delante de Dios? Culpable. Entonces, para eso se requería ¿el qué? Un sacerdote que se presentara delante de Dios, y era el que Dios elegía. Ya vimos que Dios eligió a la descendencia de Aarón. ¿Por qué razón? Era tomado de entre los hombres, pero este venía e intermediaba entre Dios y los hombres. Eso era en la religiosidad, en los ritos que había en el pueblo de Israel. Como era un hombre, porque era, allí lo dice claramente, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, o sea, de entre los seres humanos, es constituido a favor de los, o sea, el privilegio del sacerdote, pongamos atención a esto, la función sacerdotal era interceder por el pueblo, presentarse delante de Dios, porque el pueblo, por ser culpable de pecado, no podía por simple razón venir y decir, Señor, aquí estoy, yo he pecado. No se podía en otro tiempo. Estoy hablando del sacerdocio histórico. No se podía por causa del pecado. ¿Sabe qué sucedía si yo quería venir al templo y presentarme así por así de fallado a Dios? Le voy a pedir perdón. La ira de Dios me consumía porque me he encontrado delante de Él como pecador.
¿Qué merecen nuestros hechos? ¿Qué merecen mis hechos delante de Dios si soy un pecador? La muerte. ¿Por qué? Porque he ofendido la santidad de Dios, he ofendido su justicia, siendo yo su creación, le di la espalda a Dios, le fallé, hice cosas abominables. Entonces, hermano, no podía venir delante de Dios, porque a causa de mi pecado la ira de Dios me podía consumir, porque Dios es justo, Dios es santo, 3 veces santo, y no tiene nada que ver con el pecado. Pero ¿sabe qué hizo Dios en su misericordia? Nos redimió y nos perdonó. Y en este tiempo, hermano, le ha dado a usted y a mí el privilegio de venir, sí, delante de la presencia de Dios. En aquel tiempo era solamente por el sumo sacerdote. Y por eso dice, ¿para qué era constituido un sumo sacerdote? Para estar delante de Dios, pero era escogido de entre los hombres para que éste intercediera a favor de los hombres. Era elegido por Dios. ¿Nos queda claro eso? ¿Cuál era su función? La función de un sacerdote no era meterse en problemas políticos, en dirigir al pueblo política y socialmente, no. Era llevar delante de Dios las ofrendas, los sacrificios y pedir perdón, interceder por los. Esa era la función de un sacerdote. E incluso un sacerdote no era el que Dios usaba para llevarlo a... Amén, hermano, pasa adelante. Oiga, qué lindo. Un sacerdote no era la persona que Dios usaba para hablarle a usted. Para eso estaba el profeta. ¿A quién Dios usaba para hablarle al pueblo? No al sacerdote. Esa era ya la función de ¿quién? De un profeta. Entonces Dios, para hablarle al pueblo, utilizaba ¿a quién? Al profeta. Y para que el pueblo llegase delante de Dios, utilizaba ¿a quién? Al sumo sacerdote. Bienvenida a nuestra hermana que nos acompaña en esta hora. Ese sumo sacerdote llegaba delante de Dios, se presentaba y le decía: aquí está este cordero, lo traigo en sacrificio, Dios, para que perdone el pecado del pueblo. Pero como él era pecador, tenía que también presentar los sacrificios. Sigamos leyendo. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 1. Nos hemos quedado en la segunda parte del versículo 1, donde dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y ¿quién? Y extraviados, puesto que él también está rodeado. Mire, no tenía ni tan siquiera capacidad de sacerdote de decir: estos pecadores no merecen que reciban recibir su ofrenda o recibir su sacrificio. No, puesto que él está rodeado de debilidad. ¿Quién estaba rodeado de debilidad? El sumo sacerdote. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Si él presentaba ofrenda por el pecado, ¿de quiénes? De gente buena. ¿De quiénes dice la palabra? Extraviados, los que le habían fallado, aquellos que incluso por ignorancia habían pecado. ¿Sabe qué es pecado por ignorancia? Que usted inconscientemente va y no se da cuenta y ya le falló a Dios, porque el perfecto solamente es nuestro Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que debido a que Él presenta sacrificio delante de Dios por los pecados del pueblo, por el pecado de los extraviados y de los ignorantes, puesto que se tiene que mostrar como paciente con ellos, no ser áspero, ni decretar juicio sobre ellos, porque Él también es un pecador. ¿Estamos entendiendo? Vamos al versículo 3, siempre capítulo 5 de Hebreos. Por causa de ella, se refiere a ella a debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. O sea, el sacerdote tenía que llevar su sacrificio también. Eso está explicando la carta para llevarnos a que Jesucristo, como sumo sacerdote, Él tenía que presentarse porque era elegido por alguien.
¿quién lo designaba? Solo Dios, ¿verdad? Podía llamar al sacerdote. Entonces dice el versículo 4, y nadie toma por sí mismo, por sí, esta honra, la honra de ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Eso es respecto al sacerdocio de Aarón, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mayor que el de Aarón. ¿Quién escogió a Jesús para que fuese sumo sacerdote? El mismo Dios. ¿O no? Y lo dice la Escritura en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Qué decía Jesús cuando venía? No he venido a hacer la obra que yo quiero, sino la obra del que me... ¿Y quién le dio? Nuestro Padre eterno. ¿Y cuál era esa obra? Salvar al pecador. Ahí estábamos nosotros incluidos. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Mire qué privilegio que tiene la iglesia. Como sacerdocio, el sacerdocio de Cristo no es igual al de Aarón en cuanto a su amplitud. Tenía características, algunas sí, como cuáles. Era llamado por Dios. Y la Escritura lo dice, estoy en el capítulo 5, versículo 5 ya. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso lo dijo el Padre, aunque está escrito allá en el Salmo. Pero era como la forma como Dios escogió a su hijo para una obra específica. Versículo 6. Versículo 5, perdón. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue aquel que encontramos cuando Abraham viene de la batalla de liberar a su sobrino Lot. Se encuentra con Melquisedec, del cual en la palabra no encontramos su principio ni su final. Quiere decir, y enseñarnos algo, si Melquisedec era sacerdote, no tenía sobre él alguien que lo ordenara. No le conocemos su descendencia. Así lo era Cristo. Porque Cristo no venía de la descendencia de Aarón, sino era el propio Hijo de Dios. Amén. Él era el ¿qué? El alfa, el principio, y el fin, el omega. No, él no se sujetaba a nadie. Sí, porque era el Hijo de Dios, pero sí se sujetó al Padre eterno. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y a mí. Y dijo, voy a sujetarme, y como todo sacerdote es escogido por Dios, me voy a dejar escoger. Por eso es que cuando Juan va a bautizar a Jesús, se oye la voz que dice, este es ¿quién? Mi hijo amado. Esa voz es la misma que oyeron también los discípulos cuando él se transfiguró. Mire ese momento glorioso, cuando se trasladan, cuando dice que fue Jesús y llevaba 2 de sus discípulos, y dice que su rostro empezó, hermano, a transfigurarse, tanto que sus vestiduras se veían blancas de la gloria que habían visto. Y oyeron la voz, dice Pedro. Oímos la voz, dice también Juan, cuando él le dijo, este es mi hijo. Ahí lo dijo. Es Cristo entonces nuestro sumo sacerdote. En el tiempo antiguo el pueblo de Israel llevaba al sumo sacerdote para presentarse delante de Dios. Ahora usted ya no tiene necesidad, ni tan siquiera, hermano, usted es el sacerdote ahora. Yo no soy el sacerdote. ¿Y quién es usted? Solo soy un simple instrumento que Dios quiere usar para expresar su palabra. Yo no soy igual que usted, soy yo. Necesitado igual que Dios. Necesito un sumo sacerdote, sí. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él intercede por mí. Que dice la carta del apóstol Pablo. Porque no hay otro mediador entre los hombres y Dios, sino ¿quién? Jesucristo. Él es el intermediario. Él es el por quien usted llega hasta el trono de la gracia y no lo consume la ira de Dios, sí.
Volvemos al estado original de nosotros. Pecadores. ¿Merecemos qué? Castigo. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Esa ira que estaba sobre nosotros fue puesta sobre Cristo. Y ahí fue la ira de Dios. Alguien dirá, hermano, que está diciendo, sí, en la cruz del Calvario que estaba la ira de Dios contra el pecado que había en usted y en mí. Él lo pagó. Ese precio tenía que pagar yo para poder llegar delante de Dios. ¿O no? ¿Quién sufrió esa ira? Jesucristo. ¿Por quién? Por mí. ¿Cuál muerte recibió el Señor Jesús? La de un asesino, la de un homicida, exhibido públicamente, hermano. ¿Y qué pecado sufrió él? ¿Qué? No sufrió, sino que cometió ninguno. Si el sacerdote era pecador, tenía que presentar un sacrificio, ¿o no? Para que la ira de Dios fuera sobre el sacrificio y se presentara y se expiara el pecado. Entonces, cuando Cristo muere, Él mismo se está ofreciendo como un cordero. Si el sacerdote presentaba la sangre de un cordero, ¿qué sangre presentó Jesús? La misma, la de Él. Y la de Él era sin mancha. Estamos viendo que es aún mayor lo que Cristo hizo como sacerdote, por favor, a nosotros. Entonces estamos entendiendo. Bueno, entonces sigamos, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Se le está diciendo eso a Jesucristo. Y según el orden de Melquisedec. Ese rey que encuentra, ¿verdad? Lo presenta como rey, lo presenta a la vez como sacerdote. A quien Abraham, cuando viene de la batalla, dice que le presenta ofrenda. Y según ese orden, es el orden del sacerdocio de Jesucristo. No hay ningún sacerdocio, entonces, antes de Él ni después de Él. Él es el único. Así como Melquisedec. ¿No hay otro sacerdocio mayor que el de Cristo? No lo hay. 7. Y Cristo, mire, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando Jesucristo vino en este cuerpo como hombre, al igual que todo hombre, se sujetó al Padre en obediencia a Él, y lo sufrió todo. Por eso dice el apóstol Pablo esta escritura: por un hombre entró el pecado. ¿Quién es este hombre? Adán. Por uno vino la justicia a todos los hombres que pecaron. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el segundo Adán? Jesucristo. Y ese segundo Adán, hermano, no pecó. ¿Le tentó el enemigo? Sí. ¿Le tentó Satanás? Claro que sí, pero él no pecó. Esa es la imagen del Hijo de Dios. Y con eso, hermano, él venció. Y por eso es que su sacerdocio es superior. Había que presentar en la ofrenda y el sacrificio una sangre, sí. Se tomaba la sangre de un cordero. La ley no permitía que se agarrara, ay, le voy a llevar este sacrificio al Señor, ¿verdad? La oveja, la perniquebrada. Eso era prohibido, hermano. Es prohibido en la ley. Y como no tengo, voy a llevar a la gallina más patoja, la voy a llevar allá para que expíen. No se podía. ¿Cuántos sabemos que tenía que ser un animal sin defecto? Porque era para Dios. Y Jesucristo, ¿cómo se presentó? Perfecto. Su sangre era perfecta. ¿Y por quién presentó sacrificio? ¿Por los pecados de Él? No. Amén. Gloria a Dios. O sea, el sacrificio de Jesucristo. Si un sacerdote tenía que presentar un sacrificio, Jesús mismo se ofrece. Aunque para ello dice que le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. El momento del sacrificio. Si es posible, le dijo. Él sabía que la hora de la muerte que le venía humanamente era difícil. La muerte de Jesús era difícil, claro que sí. Dice el versículo en el que estamos, en el 7. Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas. Cuando él estaba en este cuerpo, él sintió la presión de la muerte. ¿Y sabe qué hizo? No hizo lo que hizo Balaam, sino al contrario. Dice que él mejor rogó al Padre y le dijo, con súplica. ¿Cómo suplicó al Señor? Si usted lo quiere buscar, por favor, Abrancito, solo que busque Abraham para que nos lea el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 en adelante. No pierda la cita de este estudio, solamente es para que vea cuando Jesús estaba en su cuerpo terrenal, él padeció y sufrió como no se puede compadecer de nosotros, porque a eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 26, versículo del 38 en adelante. ¿Lo tenemos? Léelo en voz alta, por favor. Oiga lo que dice, ponga atención. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. amén. Ahora, avance un poquito al capítulo, siempre en el mismo texto, al 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Mire, hermano, qué tremendo haber sido ese momento. Hágase tu voluntad. Y esta oración hemos explicado que nos deja muchas enseñanzas. Toda oración llevada a la presencia de Dios tiene que llevar esta señal: hágase tu voluntad. Yo quiero ser sano y le voy a pedir al Señor que me sane, pero después yo debo de entender que debo de aceptar su voluntad. Si su voluntad es sanarme, me sanará. Y alguien va a decir: no, hermano, si Dios no lo quiere tener enfermo. Hubo un apóstol que escribió 14 cartas y que dice que oró 3 veces al Señor por un aguijón, el cual dice que Dios en su respuesta le dice: bástate en mi gracia. ¿Le sanó el Señor de su aguijón? No. ¿Pero le usó? Sí. El hecho de que usted esté pasando por un proceso de salud económico difícil, esté enfermo, no significa que Dios no lo oye, no significa que Dios lo ha hecho a un lado y lo está ignorando. No, ni tampoco significa que Dios no lo va a usar por eso. Te dígale: Señor, si es su voluntad. Porque esté yo sano o enfermo, yo debo de aceptar la soberana voluntad del Rey. Porque yo solo soy su súbdito, un simple siervo, al cual Dios en su misericordia ha alcanzado. Yo debo de aceptar su voluntad. Entonces, cuando Jesús va a entrar al proceso de su muerte, él dice que con súplicas, lo decía Leo, con súplicas dice. En otro de los evangelios dice que su sudor era como gotas de sangre. Imagínense qué momento. Y Hebreos lo describe así. Vamos al estudio bíblico de Hebreos. En el capítulo 5, versículo 7 estamos. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Ahora, hermano, alguien dice, porque el escrito dice que el Señor le libró de la muerte. No sé si usted puede poner atención en la última parte del versículo 7. ¿Qué dice al final del versículo 7? Fue oído a causa de su temor. ¿Fue oído el Señor? Oímos que cuando él leyó dice que un ángel le consoló. Entonces fue oído. Le libró de la muerte. Del momento, pero no lo dejó muerto. Entonces fue oído. ¿Por quién? Por el Eterno. Así también usted. Ese lugar que le llaman el cementerio, no debemos de tenerle miedo. Ese es un lugar donde solo se deposita nuestro cuerpo, pero nuestra alma estará eternamente en el Señor. Y aún de allí dice la Escritura que nos levantará a lo que hemos creído en Él.
Ustedes los evangélicos le andan diciendo eso a la gente para que tengan consuelo en el día de la muerte. Prefiero tener consuelo. Porque esa es la palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios no lo dice un hombre. Es la misma palabra que en Hebreos hemos estudiado, ¿verdad? Que Dios le ha hablado al hombre por muchas formas, a los hijos, a los padres, por los patriarcas y los profetas. A nosotros nos habla por medio de su Hijo. Esta palabra que usted tiene es la palabra del Hijo de Dios. Y si la palabra dice que dada a los padres por los patriarcas y por los profetas se cumplió, ¿cómo no se va a cumplir esta que nos ha dado su Hijo? Yo la debo de creer. Y la misma Escritura me dice que es la misma palabra con la cual Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo o no. Sea el día y sea la noche. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Esa misma palabra dice también que los que creemos en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, los muertos en Cristo no vamos a quedar ahí. Para eso es el sacrificio de Jesucristo. Si Él fue oído, hermano, y no fue dejado allí a causa de su temor. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué dice aprendió? Porque en el momento en el cual vino la prueba para el Señor Jesucristo, Él fue bien hasta la muerte y obedeció como hombre también. ¿Se sujetó? Claro que sí. ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí. Ahora, hermano, este es nuestro sumo sacerdote. Pongamos atención al versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, yo no sé si se va a gozar por esta palabra, pero yo quiero que se goce. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos obedecemos a Cristo? Obedezca a Cristo. Obedezca a Cristo. En su vida, en su diario vivir. Deje que el Señor Jesucristo le diga la forma de vivir y obedezca. Señor, están peleando conmigo. Bueno, pregúntele al Señor Jesús cuál es la actitud a seguir. ¿El que haría? Él le va a decir, no, deja de pelear tú eres mi hijo. Cuando usted le está obedeciendo, es porque la salvación se ha manifestado en usted. Ahora, hermano, si es nuestro sumo sacerdote mayor que Aarón, ahora sí podemos leer el capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, en donde nos enseñaba la escritura anterior. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. ¿Puede venir usted ante Dios? Sí. Pero usted es pecador. ¿Y cómo los cristianos andan diciendo que se presentan delante de Dios? Es que no es por nuestras propias obras, ni por nuestros ritos, por nuestra elocuencia para orar. Nada que ver de eso. Es por la gracia de nuestro sumo sacerdote, que se entregó por usted y por mí. Sufrió la muerte, padeció y conoce todas mis debilidades, como lo dice la Escritura. ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros? Esa es la misericordia de Dios. Vámonos al cuadro de nuestra edad. Vivimos. Mire, hermano, quizás usted va a decir, hermano, ¿no se ha dado cuenta que los tiempos que vivimos quizás son peores que Sodoma y Gomorra? Yo creo que sí. O hemos llegado a esos niveles. ¿Estamos de acuerdo? Y se ha fijado que no nos destruye la ira de Dios. ¿Por qué será? ¿Se recuerdan de los estudios del domingo? Porque todavía está aquí la sal de la tierra. ¿Y quién es esa sal? Esa sal hace que se conserve todavía. Por eso usted no se contamina, usted es sal. Usted es la que sazona. Usted es la persona que le dice al mundo, la luz, ¿verdad? Este es el camino a seguir, así se debe de vivir. Eso deben de ser los cristianos, eso debemos de ser los hijos de Dios, enseñándole al mundo, por eso el cristiano debe de ir al revés de lo que va el mundo. Por eso usted puede presentarse delante de Dios y no ser consumido por la gracia de Dios, por la misericordia, porque alguien pagó por nuestros pecados,
pero no para que sigamos en el pecado, hermano, sino para que vivamos la voluntad del Padre. Por eso dice el capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser Jesús, ¿quién? El autor de una salvación pequeña, una eterna. Quiere decir que su salvación desde aquí se termina cuando yo me muero. ¿Qué decía él? El que cree en mí. ¿Por qué? Porque lo que él iba a hacer era eterno, hermano. No se termina. No tiene principio ni tiene fin. Es eterno. Mire, esta salvación que usted tiene es un tesoro regalado por Dios. Sin que nosotros lo merezcamos, eso es lo mejor. Sin que usted y yo no lo merezcamos, porque si fuera por merecer, lo que merecemos es lo que dijo el hermano, estar muertos. Si unos grandes sinvergüenzas que somos, solo la gracia divina es la que nos ha iluminado y nos ha dado el conocimiento de su palabra y nos dice, ¿qué estás haciendo? Este es el camino a seguir. ¿Cuántos han oído esa voz al momento que la tentación se presenta? Y usted dice, uy, ¿qué estoy haciendo? Y huye de ella. Es la misericordia de Dios que sabe qué debería de suceder. En ese momento pues se nos consumía. Pero como se presentó un sacrificio perfecto a favor suyo y mío, Dios no nos consume, sino que nos da su misericordia. Y ahora podemos ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, pero no para todo el mundo. El deseo de Dios es que se salve todo el mundo. Yo estoy de acuerdo en eso. La Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al... Pero hay una separación después. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, aquí ahora la separación, aquel que cree, al que cree. ¿Cuánto creemos? Bueno, aquí dice a los que le obedecen. Por lo cual mi salvación debo de manifestarla así, ¿cómo? Obedeciendo al Señor Jesucristo. Ese ya no viene con nosotros a estar aquí esquineando, relajeando, porque está obedeciendo a Cristo. Ese no lo invité porque no va a ir a la fiesta y te va a poner algún pretexto, porque saben que hay una eterna salvación en usted. Y si aún por casualidad usted está en su trabajo en medio de gente que no conoce a Dios, que vive una vida desenfrenada, usted se abstiene y usted está ahí alumbrando como luz. ¿Por qué? Porque la eterna salvación ya se manifestó en usted. ¿Y quién se la ha dado? Cristo Jesús. Esa es la perfección de nuestra salvación. Esa es nuestra salvación. No es por venir a la iglesia, no es por estar solo los que están en aquella iglesia. No, eso es mentira, hermano. La Biblia no dice eso. La Biblia claramente habla de que la gracia de Dios ha sido derramada ya en el mundo, pero quienes son receptores de ella, estos son los que reciben esa salvación por la gracia de Dios, no por mérito propio, no por mérito humano, nada por él. Y si las obras, ¿para qué son, pastor o hermano? Las obras son para manifestar que yo ya soy salvo. Y de esa forma la gente está viendo ya obra diferente, porque ya se salvó. Ya va en una dirección opuesta al pecado. Antes de ver, mire, para la cantina agarraba, para los bares agarraba, ahora para la iglesia. ¿Por qué? Porque ha conocido el camino, la verdad y la vida. Terminamos el estudio en el versículo 10. La próxima semana continuamos del 11 en adelante. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de... Ahora entendemos, el orden del sacerdocio de Cristo no es igual al de Aarón, sino al de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Un rey que se le apareció a Abraham cuando él venía de la batalla. Este le presenta la ofrenda y dice que es presentada delante de Dios. Mire, alguien podría decir Melquisedec es un prototipo de Jesús, ¿sí? Y desde el tiempo de Abraham.
desde tiempos de Abraham. Ahora, hermanos, usted y yo no tenemos un tipo de mediador, no, es el único mediador. Es el único que puede interceder. Quítese de su mente y de su corazón que usted no puede llegar delante de Dios. No, usted ya está delante de Dios. Te tengo esa noticia. Cuando se vaya de aquí, hermano, ya salí de la iglesia. Hay muchos que religiosamente respetan el lugar donde se da culto a Dios y gloria a Dios por ello, pero Dios no solo está ahí. Dios está cuando yo voy a trabajar. ¿Y estoy delante de quién? ¿Se recuerdan del estudio anterior? De Dios. Cuando su palabra me habla, la palabra dice que me llega hasta lo profundo del corazón, ¿verdad? Que conoce mis intenciones. Ustedes pueden verme a mí, pero no conocen mis intenciones. Pero delante de Dios, hermano, una gran radio. Mire, el Señor tiene un escáner, sí, y me lo pasa, y allí se ve, hermano, abierto, dice que estábamos, ¿verdad? Desnudo, lo dice, desnudo, si no me equivoco, esa es la palabra. Para ver mi interior. Todo hombre en todo momento está así delante de Dios. Ese es el problema. Gloria a Dios por usted, que lo ha reconocido, que como está delante de Dios, dice, delante de Dios yo no puedo decir que no he pecado, pidió perdón y está tratando de vivir la vida que a Dios le agrada, porque Dios quiere este camino, porque soy hijo de Dios, me voy a manifestar como hijo de Dios. Eso gracias a la misericordia de Dios. La palabra de Dios está llegando a su corazón y le está dictando la forma de vivir. Eso es porque Dios en su misericordia se le reveló. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Tratando de agarrar a aquel que delante de Él estamos todo el tiempo. Ese es el grave problema de nosotros cuando andamos en pecado. Como no voy a la iglesia, yo peco y no me había dado cuenta que yo estaba delante de Dios. ¿Usted cree que los que están en el pecado, los que viven, los que cuando vivíamos, pongámonos nosotros como ejemplo, cuando vivíamos en el pecado, ¿usted cree que estábamos escondidos de Dios? Hombre, si Dios, esto es lo que está haciendo, decía Dios cuando me veía pecar. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Mi ignorancia creía que yo estaba escondido. No me sé, para Dios no hay techo ni plafón. ¿O no, hermano? Yo me decía, aquí nadie me ve. No, hombre, ¿qué le voy a dar con todo? Delante de Dios está como pues no. Cuando el hombre hace conciencia de eso, debe de entender en su corazón y decir, verdaderamente le fallaba a Dios, ¿verdad? Pido perdón y trata de vivir ya una vida, porque se da cuenta que no puede y deja aquel camino y ahora va en pos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, porque se ha dado cuenta que la verdad misma lo ha desnudado. Entonces, si ese sumo sacerdote está mejor para favor de nosotros, aprovechemos, no para pecar, sino para vivir agradecidos, para vivir ahora una vida de honra para el Señor, no para nosotros, sino para Él. Hemos fallado a Dios, Él ya lo sabe. Acérquese a Él confiadamente, pídale perdón en su misericordia, Dios lo va a perdonar, pero viva ahora para Él. Porque gracias a Dios que no nos consumió en el pecado, sino que lejos de consumirnos, nos salvó. Ese es el amor de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de vivir ya? Como salvos. Así que antes de que el enemigo nos quiera volver a engañar, hacelo, andá, decirle, hacia aquella cosa, vas a ver, no te va a pasar nada. Acuérdese, estoy delante de Dios, mejor me dedico. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? La gloria sea para nuestro Dios. Dejémonos aquí. Vamos a orar a nuestro Dios. Que sea el Señor iluminando nuestras vidas. No sin antes depositemos ante su presencia.